¿Hasta dónde llegarías por proteger a quienes amas, incluso cuando tu libertad está en juego? Resumen del libro: La isla bajo el mar, de Isabel Allende. Primera parte: el inicio de la esclavitud. Sarité nació en Saint-Domingue, donde la tierra se mezcla con la sangre y el sudor de aquellos que no son dueños ni de sus propios cuerpos. Desde que tiene memoria, su vida ha sido trabajo bajo el sol implacable de las Antillas, donde el azúcar, el oro dulce que alimenta el imperio francés, es una cadena invisible que ata a miles de almas a una existencia de sufrimiento. Saint-Domingue, una isla que una vez fue llamada Haití por sus primeros habitantes, ha sido transformada en un infierno por los colonos europeos, quienes trajeron esclavos de África para explotar la tierra hasta agotarla. Los esclavos, como Sarité, eran considerados poco más que animales de carga, herramientas de carne y hueso destinadas a trabajar sin descanso en las plantaciones. Sarité tenía solo 9 años cuando fue vendida. Su infancia, breve y marcada por el miedo y la incertidumbre, terminó el día en que un comerciante la entregó a su nuevo amo, Toulouse-Valmorin. Él era un joven francés que había llegado a la isla para hacerse cargo de la plantación que su padre había dejado. Valmorin no era un hombre brutal en apariencia, pero su frialdad y la indiferencia con la que manejaba las vidas de aquellos que le pertenecían revelaban una crueldad mucho más sutil. Para él, Sarité era solo una más entre los muchos esclavos que pasaban por su propiedad, una niña cuya existencia apenas registraba, excepto cuando le servía alguna función práctica. La vida de Sarité en la plantación de Valmorin fue una rutina agotadora de trabajo físico y abusos. Sin embargo, en su interior, algo permanecía intacto: su conexión con sus raíces africanas. Los tambores de Dahomey resonaban en sus venas, aunque los blancos prohibían esa música. En silencio, cuando las luces de la casa grande se apagaban y solo quedaba la luna para iluminar el mundo, Sarité bailaba. Su cuerpo, adolorido por el trabajo, encontraba alivio en el movimiento, en el ritmo secreto que solo ella oía. Era en esos momentos, en la soledad de la noche, cuando se sentía libre. Aunque sus pies pisaban la tierra de Saint-Domingue, su espíritu volaba a lugares donde los grilletes no existían. La plantación de caña de azúcar era un campo de batalla diario. Los esclavos, exhaustos y maltratados, eran vigilados constantemente por los capataces, hombres crueles que mantenían el control mediante el miedo y la violencia. El más temido de todos era Prosper Cambray, el jefe de capataces, cuyo nombre infundía terror entre los trabajadores. Con su látigo en la mano y sus ojos fríos, Cambray no dudaba en castigar a cualquiera que mostrara signos de resistencia. A pesar de su corta edad, Sarité aprendió rápidamente a no atraer la atención de Cambray. Sabía que la supervivencia en la plantación dependía de la invisibilidad, hacer lo que se le pedía, sin preguntas, sin miradas desafiantes. Así fue como se forjó su resistencia, una fuerza silenciosa que la mantendría en pie en los años venideros. A lo largo del tiempo, Sarité se convirtió en una parte indispensable de la casa de Valmorin. No solo trabajaba en los campos, sino que también servía en la casa grande, atendiendo a su amo y a los invitados que pasaban por la plantación. Era una vida de agotamiento constante, sin momentos de descanso real, pero incluso en medio de esa opresión, Sarité mantenía viva una pequeña chispa de esperanza, una esperanza que le llegaba en forma de historias sobre rebeliones y libertad. Los rumores de esclavos que habían escapado a las montañas, de aquellos que habían logrado rebelarse contra sus amos, se extendían por los campos como el viento. Sarité escuchaba esas historias con una mezcla de temor y fascinación, preguntándose si algún día ella también podría ser libre. La figura de su madre, una mujer africana que nunca conoció, se aparecía en sus sueños como un eco de su pasado. En esos sueños, Sarité se veía a sí misma danzando en un círculo de tambores, rodeada de personas que compartían su misma sangre. Esa conexión espiritual con su herencia africana era lo que la mantenía fuerte, lo que le recordaba que, aunque su cuerpo perteneciera a otros, su espíritu no podía ser capturado. A medida que crecía, esa fuerza interna se hizo más evidente. Aunque seguía cumpliendo con las órdenes de Valmorin, en su interior, Sarité estaba forjando su propio destino. Con el tiempo,
Valmorain comenzó a ver en Sarité algo más que una simple esclava. La joven había crecido bajo su techo, y aunque él nunca lo admitiría, dependía de ella más de lo que le gustaría. Era ella quien mantenía la casa en orden, quien cuidaba de su hijo Maurice, quien aseguraba que todo funcionara en su ausencia. Valmorain la utilizaba en todos los aspectos de su vida, pero nunca la trató como a una persona completa. Para él, Sarité era solo una extensión de la plantación, un engranaje más en la maquinaria que le proporcionaba riqueza y poder. Pero Sarité sabía que su vida era más que eso. Aunque su cuerpo estaba encadenado a la plantación, su mente seguía libre, bailando al ritmo de los tambores que nadie más podía oír. Los años pasaron y la esclavitud seguía siendo su realidad diaria, pero en el corazón de Sarité, la lucha por la libertad crecía. Sabía que algún día, de alguna manera, encontraría la manera de escapar, de bailar en la tierra de la libertad que tanto anhelaba. Y mientras tanto, seguiría resistiendo en silencio, como siempre lo había hecho, bailando en la oscuridad, esperando el momento en que pudiera danzar bajo el sol como una mujer libre. Segunda parte. La llegada de la rebelión. La vida de Sarité, o Tété, dio un giro aún más oscuro cuando fue obligada a compartir la cama de Toulouse-Valmorin, el mismo hombre que la había comprado como un objeto más en el mercado de esclavos. Aunque en sus primeros años en la plantación había logrado mantenerse al margen de los peores abusos, Valmorain no tardó en hacerla su concubina, forzándola a entregarse bajo la sombra de su poder. Sarité no tenía más opción que someterse, pero dentro de ella crecía una rabia silenciosa. Cada noche que pasaba con Valmorain, sentía que algo dentro de ella moría un poco más. Sin embargo, la joven mulata, endurecida por las adversidades desde su infancia, aprendió a contener el dolor y a ocultar su desesperación bajo una fachada de calma. Poco después, Sarité quedó embarazada. Para Valmorain era un hecho insignificante, un hijo bastardo que no cambiaría en absoluto su vida. Pero para Sarité, la llegada de su hija Rosette significó una nueva cadena. Rosette, fruto de la violencia y la opresión, nacería en un mundo donde su destino, como el de su madre, ya estaba sellado por la esclavitud. Aún así, Sarité no pudo evitar amar a su hija. Desde el momento en que la tuvo en brazos, supo que haría cualquier cosa por protegerla, aunque eso significara seguir soportando los abusos de Valmorain. Además de criar a Rosette, Sarité se encargó de Maurice, el hijo legítimo de Valmorain y su esposa, quien a menudo la trataba con desprecio, pero Sarité le cuidaba con la misma dedicación que a su propia hija. A pesar de todo, Valmorain confiaba plenamente en Sarité para criar a Maurice y mantener el hogar en orden. La relación entre ellos estaba marcada por la brutalidad del poder, pero también por una dependencia silenciosa. Aunque él nunca lo admitiría, Valmorain necesitaba a Sarité, no solo para las tareas cotidianas, sino también para mantener a raya su propia culpa y desmoronamiento emocional. A medida que las tensiones aumentaban en la isla, los esclavos comenzaban a rebelarse contra los amos. El aire se llenaba de rumores sobre levantamientos y fugas, historias de hombres y mujeres que escapaban hacia las montañas para unirse a los cimarrones, luchando por su libertad. Sarité escuchaba esos murmullos en los barracones, sus compañeros susurrando sobre la esperanza de un futuro sin grilletes. Aunque no lo decía en voz alta, en su corazón, Sarité también soñaba con ese día. La rebelión finalmente llegó a la plantación de Valmorain como una tormenta imparable. Los esclavos, cansados de años de abusos, prendieron fuego a los campos de caña. Las llamas iluminaron el cielo nocturno mientras el sonido de los tambores de guerra retumbaba en la distancia. Sarité, en medio del caos, supo que ese momento había llegado. Su instinto fue huir, pero no podía hacerlo sola. Maurice, el hijo de su amo, la necesitaba, y aunque lo despreciara en su interior, no podía abandonarlo. Y Rosette, su hija, la ataba aún más fuerte a ese lugar maldito. Con el humo envolviendo la plantación, Valmorain, desesperado por salvar lo que quedaba de su imperio, ordenó la evacuación. Sarité, firme y resuelta, se encargó de que Rosette y Maurice estuvieran a salvo, mientras los gritos de los esclavos y los ladridos de los perros de los capataces resonaban en la noche. Valmorain
Huyó con lo poco que pudo llevarse, y Sarité, leal por obligación, lo acompañó. A pesar de los horrores que había vivido, en ese momento no veía otra opción. La plantación, esa cárcel que la había mantenido atrapada durante tantos años, ardía hasta los cimientos. Mientras huían de Saint-Domingue, el mundo de Sarité se desmoronaba junto con la plantación. El sistema que había sostenido la vida en la isla durante generaciones se estaba desmoronando, y con él, la vieja orden de amos y esclavos. Sarité podía sentirlo. El cambio estaba en el aire. Aunque seguía siendo una esclava, algo dentro de ella había cambiado para siempre. El fuego no solo había destruido la plantación, sino también las cadenas invisibles que la habían mantenido sometida. Ahora, más que nunca, la libertad se sentía como una posibilidad real. Tercera parte: la pérdida y la traición. Aprendido a sobrevivir en las sombras, se encontraba en una situación cada vez más insostenible. Aunque Toulouse-Valmorin dependía más de ella, tanto para la administración de la casa como para el cuidado de su hijo Maurice y su hija Rosette, nunca dejaba de recordarle que seguía siendo una esclava. Su control sobre ella era un recordatorio constante de que su libertad no era algo que podría obtener fácilmente. Cada día, Sarité se debatía entre su papel como cuidadora de la familia y su deseo creciente de liberarse, no solo por sí misma, sino también por Rosette, cuya vida estaba atrapada en el mismo ciclo de esclavitud. Los días pasaban como una interminable sucesión de tareas y abusos. Primero, había soportado el desprecio de Eugenia, la primera esposa de Valmorin, quien, al borde de la locura, descargaba sobre Sarité su frustración y dolor. Tras la muerte de Eugenia, llegó la segunda señora, Hortense Guissot, una mujer más joven y arrogante, que desde el principio trató a Sarité como a una enemiga, usando el látigo con los esclavos de la casa sin remordimiento alguno. Hortense, lejos de ser una esposa sumisa, se dedicaba a imponer su autoridad con crueldad, eliminando a los sirvientes que no le agradaban y relegando a Sarité a las labores más duras. La vida en la casa de Valmorin se había convertido en un juego de poder, en el que Hortense movía las piezas a su antojo, castigando a los esclavos por cualquier transgresión, real o imaginaria. Sarité intentaba mantenerse fuerte, aferrándose a su amor por sus hijos y a las pequeñas alegrías que encontraba en sus recuerdos. Pero los días de servicio se hacían eternos, y la incertidumbre sobre el futuro de Rosette la carcomía por dentro. La niña, que había crecido sin conocer la verdadera naturaleza de su condición, creía que el amor de Valmorin la protegería. Sarité sabía que esa ilusión no duraría y que, tarde o temprano, su hija enfrentaría la dura realidad de la esclavitud. Aunque Valmorin había prometido su libertad, Sarité sabía que las promesas de los amos valían poco. El conflicto interno de Sarité alcanzó un punto crítico cuando las tensiones entre Maurice y su padre aumentaron. Maurice, influenciado por las ideas abolicionistas que había escuchado en el colegio, comenzó a cuestionar el sistema en el que había crecido. Para él, la esclavitud era una inmoralidad que no podía aceptar, y su amor por Rosette, su hermana no reconocida, solo complicaba las cosas. Valmorin, al ver el afecto entre Maurice y Rosette, intentó controlar la situación con la frialdad que lo caracterizaba, sugiriendo que Maurice simplemente tomara a Rosette como amante y luego la olvidara. Pero Maurice se rebeló, enfrentándose a su padre y declarando que no podía aceptar esa realidad. Para él, Rosette no era solo una esclava, sino una persona con derechos y dignidad. Sarité observaba esta lucha desde la periferia, sabiendo que, aunque Maurice estaba de su lado, sus palabras no cambiarían la estructura que los mantenía a todos atrapados. Hortense, por su parte, veía en Rosette una amenaza, sospechando que la relación entre Maurice y la joven era más profunda de lo que Valmorin quería admitir. En este ambiente de tensión, Sarité seguía cumpliendo con sus deberes, pero cada día se hacía más difícil mantener la calma. La casa se había convertido en una trampa, y las paredes parecían cerrarse sobre ella. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no podía imaginar cómo escapar del control que Valmorin ejercía sobre su vida y la de sus hijos. El futuro de Sarité y Rosette pendía de un hilo. Cada día,
La situación en la plantación se volvía más tensa, y la violencia que se extendía por la isla comenzaba a acercarse. Las rebeliones que sacudían Saint-Domingue eran un recordatorio constante de que el equilibrio de poder podría cambiar en cualquier momento. Pero para Sarité, el verdadero conflicto estaba en su interior. Sabía que debía proteger a Rosette, pero no veía cómo hacerlo sin sacrificar lo poco que había logrado hasta ese momento. La lucha por la libertad no solo se libraba en los campos de batalla, sino también en los corazones de aquellos que, como Sarité, soñaban con un futuro diferente, aunque parecía imposible de alcanzar. Cuarta parte. El enfrentamiento final con la libertad. El momento culminante en la vida de Sarité llegó tras años de incertidumbre, dolor y servidumbre. Después de un largo conflicto interno, Valmorin, abrumado por la presión de las rebeliones que arrasaban Saint-Domingue y el colapso de su plantación, finalmente cedió y le concedió a Sarité su libertad. Fue un gesto forzado por las circunstancias, no por compasión, y aunque en apariencia un acto de redención, estaba cargado de amargura. Sarité, tras años sirviendo en silencio, había soñado con este momento, pero cuando llegó, lo hizo bajo una nube de dolor, pues su hija Rosette seguía encadenada a las reglas crueles del mundo en el que vivían. Valmorin, debilitado tanto por la guerra como por la carga de su propia culpa, no tuvo más remedio que acceder a la demanda de Sancho y del Père Antoine para firmar los papeles de emancipación de Sarité. La libertad de Sarité se selló con un documento que el juez firmó solemnemente mientras ella aguardaba, con el alma en vilo, frente al tribunal. Nadie se presentó para objetar su liberación, ni siquiera Hortense, la esposa de Valmorin, que habría podido acusarla de cualquier pretexto para impedirla. Sarité no era libre por completo aún, no mientras Rosette siguiera siendo esclava. A pesar de su recién adquirida libertad, sentía la cadena invisible que seguía atándola a Valmorin, pues no podía abandonar a su hija. El acto de liberación, sin embargo, fue más simbólico que real. En sus manos, Sarité sostenía el papel que la proclamaba libre, pero esa libertad tenía límites. Con el caos y la guerra envolviendo a la isla, Valmorin seguía dependiendo de Sarité más que nunca, y ella sabía que no podía simplemente alejarse, no con Rosette aún atrapada en las redes del destino. La decisión de Valmorin de emancipar a Sarité no fue por compasión ni por arrepentimiento, sino una medida desesperada para mitigar las tensiones dentro de su casa. Sin embargo, incluso después de su liberación, Sarité continuó sirviendo a Valmorin, pues la revolución que sacudía Saint-Domingue hacía impensable que pudiera marcharse en ese momento. La libertad de Sarité fue agridulce. Por un lado, había logrado lo que muchas esclavas solo podían soñar: el reconocimiento de su humanidad y el derecho a decidir su propio destino. Por otro, sabía que ese mismo destino seguía siendo incierto. La seguridad de Rosette dependía de su permanencia en la órbita de Valmorin, quien aún la veía como una parte esencial de su vida cotidiana. Aunque ella ya no era su esclava legalmente, las ataduras invisibles del poder y el control seguían pesando sobre su corazón. La promesa de libertad para Rosette era solo eso, una promesa que Valmorin podría cumplir o no, dependiendo de su propio capricho. Sarité, aunque libre en papel, comprendió que aún debía luchar. La vida que quería para su hija era una donde no existieran las cadenas, donde Rosette pudiera vivir sin la sombra de la esclavitud marcando su destino. Y, sin embargo, esa visión de futuro se sentía distante, casi inalcanzable. Sarité sabía que su libertad no estaría completa hasta que Rosette también lo fuera. La declaración de su libertad, tan esperada, se convirtió en un nuevo reto, una lucha interna entre su deber como madre y su anhelo personal de dejar atrás para siempre la plantación y a Valmorin. Quinta parte. La danza de la libertad. Finalmente, tras años de luchas, sacrificios y dolores, Sarité tomó el control de su destino. Había sobrevivido a lo peor que la vida podía ofrecerle: la esclavitud, los abusos, las pérdidas. Sin embargo, ahora tenía en sus manos algo que, durante tanto tiempo, había sido un sueño imposible: la libertad. Valmorin, su antiguo amo, había firmado su liberación,
un gesto tardío que no borraba las cicatrices de su vida pasada, pero que al menos le daba la oportunidad de decidir por sí misma. Con Gambo, el hombre que la había amado con una devoción inquebrantable, Sarité comenzó a construir una nueva vida. Los dos, unidos por un amor forjado en medio de la violencia y el caos, se marcharon hacia una nueva etapa. El vínculo que compartían era profundo, no solo por lo que habían vivido, sino por lo que ambos representaban, la esperanza de un futuro en el que el pasado ya no los encadenara. Aunque la guerra seguía a su alrededor y la isla estaba envuelta en llamas de revolución, Sarité y Gambo lograron encontrar un lugar lejos de las sombras de la plantación. La libertad que ahora tenía en sus manos no era solo física. Sarité entendió que, aunque ya no llevaba grilletes, la verdadera emancipación era algo que debía construir en su interior. La libertad, para ella, era un estado del alma, un espacio donde podía bailar bajo el sol, no solo en sus sueños, sino en la realidad. Los tambores que siempre resonaron en su corazón, esos ecos de su madre y de África, seguían siendo su guía. Esos ritmos sagrados, que habían sido prohibidos por los amos, ahora eran su herencia más preciada. Bailaba al ritmo de esos tambores, sintiendo la conexión con sus ancestros, con su historia y sobre todo con su nueva vida. A su lado, Gambo, quien también había luchado por su libertad, compartía su visión de futuro. Ambos sabían que las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo. El dolor de haber sido esclava, de haber sido madre en un mundo que le arrebataba a los hijos, de haber sido usada por un hombre que nunca la vio como un ser humano completo, seguía ahí, profundo en su ser. Pero Sarité había aprendido que esas cicatrices no la definían. Lo que la definía era su capacidad para seguir adelante, para encontrar alegría en medio del sufrimiento, para reconstruir su vida con las piezas rotas del pasado. Junto a su hija, Rosette, Sarité comenzó a crear un nuevo hogar. Aunque la joven también había sido esclava, y el destino de las mujeres de su raza en la isla era incierto, Sarité estaba decidida a que su hija tuviera una vida mejor. En cada decisión que tomaba, en cada paso que daba, Sarité se aferraba a la idea de que Rosette debía ser libre, no solo por el papel que lo proclamaba, sino en espíritu. Para Sarité, la libertad de su hija era la última pieza en su propio viaje hacia la redención. Si Rosette podía vivir sin las cadenas que habían marcado la vida de su madre, entonces Sarité sentiría que su misión estaba cumplida. El sol brillaba sobre ellas, y aunque los tambores seguían resonando en sus recuerdos, Sarité ya no los escuchaba con tristeza, sino con esperanza. La vida que había comenzado era suya, y aunque el mundo a su alrededor seguía en guerra, su corazón estaba en paz. Ahora podía bailar, no solo para escapar de la realidad, sino para celebrar que, finalmente, era dueña de su propio destino. Consigue el libro en planetalibro.com.